Aló, muy buenos días. Mi nombre es Lady Joana Salazar Sánchez. Yo hago parte de la empresa Derecho y Propiedad. Soy abogada que está encargada del tema del derecho de familia. Entonces, para el día de hoy vamos a exponer todo lo referencial sobre el divorcio, la cesación de efectos civiles de matrimonio religioso y el procedimiento. Doctor Kevin, ¿empiezo o usted me da la...? Sí, por favor, iniciemos Empiezo. para todos los que se conectan en este momento. Tenemos más de 100 personas conectadas en este momento a través de nuestras dos plataformas. Entonces, la escuchamos, Doc. Listo, en este momento voy a apagar la cámara para que de pronto el internet no nos vaya a fallar y proceder con la conferencia. Bueno, inicialmente vamos a empezar con qué es en sentido amplio, qué es el matrimonio. Entonces, pues conceptos, hay muchos, hay múltiples diferencias y definiciones del matrimonio, pues acá la más sencilla y la más práctica en el momento, en este tema que vamos a manejar es la unión de dos personas mediante determinados ritos y formalidades legales y que es reconocida por la ley como familia. Entonces, en sentido amplio y genérico, pues el matrimonio es nada más y nada menos que esa voluntad de dos personas para vivir bajo el mismo techo y que tienen obligaciones y deberes tanto para ellos mismos como de sus hijos menores de edad o mayores de edad. ¿Me regalas otra diapositiva? Ahora, como estamos en materia jurídica, pues lo relevante es señalar los aspectos jurídicos y en este caso pues vamos a hablar de la Constitución Política de Colombia como fuente principal reguladora. Entonces tenemos el artículo 42. El artículo 42 es muy extenso frente a la familia. Entonces, lo que hizo el constituyente pues, fue darle un aspecto primordial a la sociedad como es la colombiana y pues ellos proyectó y empezó a desligar este término de familia de una manera jurídica. Entonces, nuestro artículo 42 nos dice: la familia es un núcleo fundamental de la sociedad. Se constituye por vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por voluntad responsable de conformarla. Los matrimonios religiosos tendrán efectos civiles en los términos que establezca la ley y los efectos civiles de todo matrimonio cesarán por divorcio con arreglo a la ley civil. Acá ya nos centramos en un aspecto mucho más reprimido. ¿Por qué? Porque el Estado colombiano dice que el matrimonio se conforma con un hombre y una mujer. Para nadie es un secreto pues, que la comunidad LGTB ha solicitado a través de múltiples proyectos constitucionales una inclusión como parejas del mismo sexo, pero pues, todavía nuestra Corte Constitucional, yo creería que todavía esta sociedad colombiana no está preparada, pero pues ellos siguen en la lucha. Por ahora, nuestro ordenamiento jurídico sigue dentro de su posición inicial de la Constituyente del 91, que el matrimonio se regula entre hombre y mujer. Entonces, pues por eso el fundamento jurídico de lo que es la familia en Colombia en este momento. Hay otros aspectos familiares, pero no son relevantes en el derecho que hoy nos asiste. ¿Listo? ¿Me regala otra diapositiva, por favor? Ahora, como norma de normas, la Constitución ya nos dio un concepto jurídico que es la familia. Ahora nos vamos en el aspecto objetivo, que es la ley, que es el Código Civil, que nos dice, como regla general, el matrimonio, constituir matrimonio, se trae a la ley civil como un contrato civil. Al ser un contrato civil, tiene unos deberes y unas obligaciones que tanto los contrayentes deben aceptar y deben cumplir, pues, para que no se desmaterialice el contrato. En este caso, el Código Civil
dentro de su normativa nos habla del artículo 176, que no podría ser unas obligaciones más abstractas, sino las que posiblemente son inherentes al ser humano. Entre ellas, el artículo 176, que nos dice: los cónyuges están obligados a guardar fe, a socorrerse, a ayudarse mutuamente en todas las circunstancias de la vida. Si se verifica el artículo como tal, pues tiene muchos sinónimos que nos obligan de manera directa a que debemos ser solidarios, debemos prestar ayuda, socorro a ese cónyuge que decidimos casarnos con él, igual a todos la línea descendiente que conforma la familia, en este caso directo, pues los hijos que nacieron dentro del matrimonio. Entonces es importante tener claro cuáles son nuestras obligaciones frente a nuestra familia, porque es que esas obligaciones se deben cumplir. Entonces, estos sinónimos son importantes para que todos tengamos en cuenta que el matrimonio no es a la deriva, el matrimonio está constituido y se debe cumplir, y por eso el ordenamiento jurídico trató de que se cumpliera cabalmente. Ahora bien, el artículo 177 dice dirección del hogar. Antes, cuando nació o cuando yo veía clase de derecho romano, pues siempre el patriarcado estaba dominante, donde decía que el hombre era el que manejaba y direccionaba el hogar. Ahorita han cambiado las cosas, ya la situación, ya el direccionamiento del hogar no solamente es del hombre, sino tanto del hombre como de la mujer. O sea, los obligados a llevar la dirección de su hogar son, en este caso, si hay hijos, papá y mamá, y si no hay hijos, serían los esposos. Son los que deben dar los lineamientos frente a esas frente a esa armonía familiar. Entonces es muy importante generar ese aspecto y no generar una sumisión frente a uno o frente al otro. Ahora el artículo 178 nos dice obligaciones de cohabitación. ¿Qué quiere decir las obligaciones de cohabitación? Que a mí la ley me exige que yo debo vivir con mi esposo, yo debo compartir techo, mesa y lecho. ¿Qué quiere decir? Que jurídicamente un matrimonio a distancia no se podría perfeccionar y se podría alegar otras circunstancias. Por eso es obligación la cohabitación. Que habrá circunstancias de tiempo, modo, lugar, de trabajo, que puedan impedir esa cohabitación. Es verdad, pero se tendrían que analizar en su momento. Pero como tal, la ley es clara. Fernando, ¿sí? es que es a ver si de pronto se puede acercar un poquito el micrófono porque se le escucha un poco bajo el volumen. ¿Ahí me escuchas bien? Sí, mucho mejor. Listo. Entonces, estábamos frente al artículo 178 del Código Civil, que nos habla de la obligación de cohabitar entre cónyuges. Entonces es necesario, como elemento fundamental del matrimonio, vivir y compartir un mismo techo. Ahora, seguimos con el artículo 179, que nos dice residencia del hogar. Entonces tenemos que tener un arraigo por situaciones ajenas a la voluntad, pues se puede estar pasando de domicilio. Eso no hay problema, eso no es de discusión, simplemente el código es claro en decir que debe haber una residencia de hogar. Dentro de este mismo articulado también nos dicen, que no lo coloqué en este momento porque no es materia de discusión, que dentro del matrimonio es una obligación, no es una obligación, sino que es conexo al matrimonio y formar una sociedad conyugal. No lo puse en este momento porque es otro tema jurídico que tiene otra normativa que no tomaremos en este momento. ¿Me regalas otra diapositiva, por favor? Listo. Ahora, para los abogados, el término de divorcio y cesación de efectos civiles de matrimonio religioso, pues lo manejamos perfectamente porque pues tenemos la teoría de qué quiere decir cada uno, pero para la persona normal, la persona que no maneje un concepto jurídico, pues dirá que son aspectos distintos, y no. Jurídicamente, tal como aparece en la diapositiva, el divorcio y la cesación de efectos civiles de matrimonio religioso es la disolución legal de un matrimonio a solicitud de uno de los cónyuges cuando se dan
las causas previstas por la ley, que ya más adelante las hablaremos. ¿Qué quiere decir? Que pese a que son dos nombres distintos, van detrás de una disolución. La gran diferencia que hay entre el divorcio y la cesación es que el divorcio se habla en materia de un matrimonio civil, o sea, el contraído a través de una notaría. En cambio, la cesación de efectos civiles del matrimonio religioso va encaminado a dejar sin efectos el matrimonio que se llevó a cabo a través de esa autoridad religiosa. Pero en últimas persiguen lo mismo. Eso es un estudio jurisprudencial donde el constituyente inicialmente señaló que por autonomía religiosa, por autonomía eclesiástica, pues no le iban a llamar un divorcio, sino una cesación de efectos civiles. Por eso se dice la diferencia, pero cuando se proyecta una demanda, se hace énfasis es porque el divorcio se llevó, el divorcio se llevó y se constituyó ese matrimonio a través de una notaría y la cesación a través de una autoridad religiosa. ¿Me regalas otra diapositiva? Entonces, ya cuando nos centramos en el divorcio, una situación que es complicada para esa pareja, una situación que trae inherente muchas frustraciones, muchas situaciones, pues la ley es clara en decir que pese a que la voluntad inicial de las partes fue ese amor, esa intención de compartir de por vida, que siempre esa de por vida es más para la religión que para la parte civil, pues dijo, ¿no? Acá para poder, como es muy fácil casarse, porque es muy fácil uno ir ante una autoridad legalmente constituida para yo poderme ir a convivir con esa persona de manera legal, no es muy fácil divorciarse. ¿Por qué? Porque la ley, y no sé, hace muy poquito salió una ley, no una ley, sino un concepto jurisprudencial de la Corte Constitucional que señaló que divorcio sin causal no existe, o la falta de amor no es una causa de divorcio. No, la ley es muy clara en identificar que se debe señalar cada una de las causales para yo poder pedirle a ese juez ante lo contencioso, ante esa decisión de esos dos cónyuges de no separarse por alguna circunstancia, en que yo debo enfocar esa situación en las causales que el artículo 154 del Código Civil me manifiesta. No puedo manifestar otras cosas distintas, sino las inherentes, las que yo le puedo dar de manera interpretativa a ese juez de la República para que él me diga si efectivamente existe la causal. Entre ellas tenemos las relaciones extramatrimoniales de uno de los cónyuges. Ya ahorita prácticamente mantener una relación extramatrimonial de manera aislada o de manera reservada, yo diría que para esta época es muy complicada por las situaciones de las redes sociales, por ese mundo de la virtualidad. Entonces, muchos casos, por lo menos en experiencia personal, cuando ya los usuarios van a decir y a identificar una posible infidelidad por parte de su pareja, pues es muy fácil, por lo menos para la suscrita, es fácil entrar a demostrarlo, porque yo me acuerdo que en mis clases de derecho de familia me decían, es que es muy complicado yo ir a hacer la parte de investigador, por ejemplo, la cónyuge o el cónyuge, de cuando se, 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 se unió esa infidelidad o cuando se llevó a cabo. Es muy complicado porque siempre esa infidelidad se trata de esconder. Pero ahorita, de manera ingenua, o no sé si es ingenua o ese amor o esa felicidad que está dando en ese momento de esa pareja, pues empiezan a publicar en sus redes sociales, empiezan a publicar en este mundo de la virtualidad, donde para nosotros como abogados, pues es una prueba prácticamente contundente. ¿Y por qué digo prueba? Porque jurídicamente hasta ahora la Corte Constitucional no ha dicho que esta clase de correos o esta clase de información que se presenta en redes sociales es que atenta contra el derecho a la intimidad, ¿no?
En los procesos que yo he llevado, fácilmente la contraparte o o esta apoderada expone o allega a ese juzgado esos elementos materiales probatorios y como los hago prueba en el momento del interrogatorio, donde les expongo las imágenes, la información que ya es un tema de identificación que ya se da dentro de una práctica jurídica. Entonces, las relaciones extramatrimoniales en el mundo actual no es tan complicado de demostrar por la misma virtualidad. Entonces, esa es una consecuencia y una causa de divorcio que lleva a que yo, como apoderado de esa persona, de ese cónyuge inocente, solicite la protección. Ahora bien, seguimos con la segunda causal, el grave y el injustificado incumplimiento por parte de alguno de los cónyuges de los deberes que la ley impone como tales y como padres. Entonces, es un ejemplo muy claro y que se da mucho en la práctica. Alguno de los cónyuges decide irse de su hogar debido a esa infidelidad o debido a que ya no la quiere o que no lo quiere, debido a muchas circunstancias que pueden rodear esa situación y deciden irse de su hogar, dejar o ya sea a su esposo o a su esposa o a sus hijos, solamente con la tranquilidad de que están dando alimentos, de que no les falta nada. Hay un grave error, porque la ley es muy clara en decir que el hogar, por eso inicialmente se hablaba de un domicilio y una cohabitación. Entonces, el simple hecho de yo abandonar, como no sé si muchos escuchan el término de abandono de hogar, que en últimas no existe, sino es como una abstracción al numeral 2, es cuando abandonar ese hogar es una causa de divorcio que se puede alegar dentro del divorcio, que cómo se puede manejar. Ya hay otras instancias, otras figuras jurídicas como una separación de cuerpos judicial, que es otro tema de discusión, pero el simple hecho de abandonar ese hogar de manera voluntaria no es una causa, no se puede justificar. Al no ser justificable, se puede inclinar o se puede señalar dentro del grave injustificado incumplimiento por parte de alguno de los cónyuges de los deberes que la ley les impone como tales. Ahora bien, seguimos con los ultrajes, el trato cruel y los maltratos de obra. Nada más nada más y más sencillo que demostrar que a través de una violencia intrafamiliar, tanto de carácter administrativo o como de carácter penal. Si dentro de esas dos instancias, ya sea ante un comisario de familia o ante un juez penal, a través de la posición de la fiscalía, se llega a demostrar esa violencia intrafamiliar, tenemos la decisión administrativa, la sentencia judicial que decreta esa violencia de alguno de los cónyuges para yo, de manera directa, solicitarle al juez que me decrete el divorcio de mi prohijado a través del delito de violencia intrafamiliar. Muchos de los jueces, por lo menos en Bogotá, cuando no se puede allegar una denuncia o no se puede allegar esta clase de documentos como indicio de una violencia intrafamiliar, pues no le queda más opción cuando ven esa frustración de ese cónyuge adolorido, de ese cónyuge que fue afectado por esa violencia y como no hay material probatorio, pues a través de las pruebas testimoniales, el juez a través de su sana crítica o inferencia razonable puede llegar a decretarlo, pero eso ya es de un estudio probatorio, de un estudio del caso profundo para que nosotros como abogados de derecho y propiedad tratemos si es nuestro usuario el que está encaminado a tratar de desvirtuar ese camino lo tenemos que estudiar con el ánimo de tratar de buscar que no existe responsabilidad dentro de esta causa de divorcio. Ahora bien, seguimos con el cuarto, que es la embriaguez habitual de uno de los cónyuges. Entonces acá esta causal, pues la ley trata de proteger la armonía familiar y pues no es bien vista para el Código Civil, pues que alguno de los cónyuges vuelva de manera reiterada ese consumo de drogas. ¿Y por qué? Porque pues afectan indirectamente a la familia.
Por lo tanto, Doctora, no es doctora bien Joana, visto. doctora Joana, perdón, es que las Sí, diapositivas fallaron para que sí. las diapositivas estaban pequeñas. No Lo, era lo eso, está siga, manejando el doctora. Centro de Estudio. ¿Listo? Pero siguen estando pequeñas. Sí, no, pero pues sigamos porque ahí se ven, entonces pues Listo, sigamos por ahora mientras las corrigen. listo, Listo, perfecto. gracias. Regáleme un segundo por acá. Yo nuevamente encamino el tema. Entonces seguíamos con la embriaguez habitual de uno de los cónyuges. Entonces, para la ley, y todavía no hay cambio jurisprudencial ni cambio en la norma, la embriaguez sigue siendo una causal de divorcio. Seguimos con el uso habitual de sustancias alucinógenas, estupefacientes, salvo prescripción médica. Entonces, acá también no necesita un desarrollo intelectual para identificar pues ese consumo de alucinógenos, puede ser medicados o puede ser de estupefacientes, pues lo que van a afectar es la armonía familiar, que dentro de una carga probatoria pues se debe alegar tal causal. Por eso es importante, hay, por lo menos a mí me llegó un caso en particular donde una de las cónyuges, para el caso en concreto, tenía problemas de bipolaridad. Entonces, su médico tratante, el psicólogo, pues empezó a medicarle ciertas, un tratamiento médico pues para tratar de minimizar esos cambios de personalidad. Pero a ella ya se le fue exigiendo que los debía dejar, que ese consumo tenía que limitarse, pero ella nunca lo aceptó. Entonces lo que hizo fue afectar esa unidad familiar, afectar muchas situaciones donde ya su esposo, pues no le quedó mayor remedio con el fin de poder criar bien a sus hijos, extraerlo de ese ambiente tóxico, porque tristemente por la misma situación de la esposa no podía remediar, pues le tocó solicitar el divorcio y el juez acá, después de un estudio de prescripciones médicas, después de un concepto médico, lo que aceptó de que ese consumo inapropiado, pese a que estaba formulado por el médico, estaba afectando a la familia. Entonces decidió aceptar esa causal de divorcio. Por lo tanto, entonces estas situaciones, por eso siempre se dice que todos los casos no son iguales. Siempre tienen una particularidad, por eso es donde los abogados de derecho y propiedad hacemos un estudio más allá, mirar circunstancias, posibilidades para tratar de encaminar siempre a la protección de esa persona que nos brinda, que nos brinda esa confianza para que los podamos defender. Seguimos, seguimos con la anterior diapositiva. Acá ahora nos dice, el numeral 6 nos dice, toda enfermedad, anormalidad grave, incurable, física o psíquica de uno de los cónyuges que pongan en peligro la salud mental o física de otro cónyuge e imposibilite a la comunidad matrimonial. Acá esto es un tema más de principios, valores, de amor, porque pues inicialmente el matrimonio se constituye a través del amor. Entonces es una figura que, pese a que no es usual, sí se utiliza. Porque pues como yo lo comentaba anteriormente, pese a que es prácticamente irracional que mi pareja pueda tener una enfermedad, una patología que afecte esa calidad de vida y pues fuera de eso yo lo terminé abandonando, pues no es la esencia del matrimonio, porque el matrimonio es para ir en manos, acompañados a pareja en las buenas, en las malas, en la salud y en la enfermedad, que de manera teórica lo podemos traer en la actualidad, pero como todo tiene una excepción de la regla, pues acá también se puede aplicar. En este sentido, ¿qué quiere decir? Que por lo menos yo, estudiando jurisprudencialmente, yo escuché un caso, leí un caso que se fue a la Corte Constitucional, porque el juez fue más allá, se desprendió su sentencia más en ese cuidado, en esa protección, sino en la causal, y a esa persona le tocó
pedir la revisión de esa decisión ante un juez constitucional y él la avaló. ¿Por qué? Porque esta pareja, el esposo, a través de una enfermedad natural, porque no fue ni accidental, empezó a tener quebrantos de salud y tuvo una parálisis que lo que evitó fuera que él se pudiera seguir comportando como cónyuge, porque si más allá de cualquier cosa, pues las obligaciones que está de manera jurisprudencial es que las obligaciones matrimoniales, más allá de esa cohabitación, ese cuidado, pues es una obligación de tener intimidad. ¿Por qué? Porque hace parte del matrimonio. Entonces, ese juez constitucional dijo, ese a que se pueda alegar una situación distinta de enfermedad, pues acá también se está quebrantando otras obligaciones entre pareja, como es la intimidad y muchas situaciones arraigadas a eso. Entonces, no se podía dejar a esa esposa acompañando a ese esposo hasta sus últimos días. ¿Por qué? Porque era una mujer, las circunstancias llevaban que era una mujer de 30 años, prácticamente dentro de una edad muy joven, donde no tenía hijos, donde su esposo ya no podía responderle como tal. Entonces ella pidió que su matrimonio se invocara por la causal sexta. ¿Por qué? Porque naturalmente él ya no podía, ya el médico ya tenía prescripción médica de que esto lo iba a llevar hasta el día de su muerte. Y el juez aceptó esta decisión y le aceptó la causal de divorcio por enfermedad normal. Entonces, mire que en el mundo jurídico se plantean muchas situaciones. Ahora bien, continuando con la causal 7. Toda conducta de uno de los cónyuges tendiente a corromper o pervertir al otro, un descendiente, a una persona que estén a su cuidado o conviva bajo el mismo techo. Acá el numeral es muy amplio, acá no solamente está diciendo que esa conducta no es ni para la esposa, ni para el esposo, ni para los hijos, no, sino los que convivan en ese mismo hogar, pueden ser los abuelos, pueden ser los hijastros, pueden ser esas personas que convivan. Entonces, algo que se puede identificar ahí plenamente en ese numeral 7 y que es muy fácil de comprobar es un acto sexual, un acceso carnal violento que se pueda comprobar dentro de la unidad familiar, lo que tenga que ver. Entonces acá está encausada fácilmente la causal 7. Ahora en otras conductas, el hurto, otras conductas que pueden, pero la ley considera que lo que más rompe la armonía familiar son esta clase de conductas. Entonces ahí tenemos una causal fácil de alegar en el momento de que ese cónyuge se sienta con frustración, se sienta que ya no es capaz de vivir con esa persona por lo que esos resultados de esas conductas. Ahora, como hemos visto, casi todas las causales son de manera subjetiva, o sea, que van más allá, toca buscar, acá la ley le dio un espaldarazo y le dijo, bueno, señores cónyuges, ya que alguno de los dos no quiere acceder al matrimonio, vamos a tener la causal de separación de cuerpos judicial o de hecho que haya perdurado más de 2 años. Acá nos está diciendo separación de cuerpos. Esa separación de cuerpos puede ser voluntaria o judicial o de hecho. ¿Qué quiere decir? Separación de cuerpos, cuando yo a través de un acto de conciliación le digo a mi pareja y él me acepta de que no quiero vivir más con él y que se da la separación efectiva y que cada uno tendrá residencias aparte. Esa es una. La judicial, cuando yo voy ante un juez de familia y radico una demanda de separación de cuerpos y el juez me dice sí, se la acepta. Y la de hecho, cuando la persona se va del hogar, ninguna de las partes manifiesta un abandono y pasa más de 2 años. Ahí podemos, después de esos 2 años cumplidos, ininterrumpidamente solicitarle a ese juez que me decrete el divorcio. Y por último, el consentimiento de ambos cónyuges manifestados ante el juez competente, reconocido por este. ¿Qué quiere decir? Que eso es un divorcio mutuo acuerdo, que se puede llevar ante un notario o ante un juez. Generalmente, nosotros, de manera más rápida, porque es más fácil, no es fácil, sino requiere menos tiempo, es ante un notario. Y si no, si esos cónyuges no lo quieren hacer porque están más tranquilos con la decisión judicial, pues se lleva y se radica esa separación ante un juez de familia.
¿Me regalas otra diapositiva? Ahora bien, como inicialmente hablamos, pues el contrato, al ser un contrato civil, pues tiene unas responsabilidades económicas. Esas responsabilidades económicas están inherentes a ese contrato matrimonial, y el que la incumpla, pues para eso están los abogados, para que económicamente sean resarcidos. ¿Por qué? Porque jurídicamente, cuando hay una resarcción, no quiere decir que lo económico va a subsanar ese dolor, no, pero por lo menos lo mitiga. Y eso hay muchas jurisprudencias del Consejo de Estado que lo han manifestado en cuestión indemnizatoria. Entonces, acá nos dice, causas del divorcio que implican cuota alimentaria a favor del cónyuge inocente. ¿Qué quiere decir? Que ese cónyuge que llevó su matrimonio con armonía, ese cónyuge que dio su tiempo, dio su espacio, dio su libertad, se comportó en armonía familiar y que no se le cumplió, puede pedir una cuota alimentaria. Una cuota alimentaria que se debe pedir dentro de la demanda inicial. ¿Para qué? Para que ese cónyuge culpable entregue a ese cónyuge inocente una cuota alimentaria. No de por vida, porque hay tratos jurisprudenciales que han hablado sobre ese aspecto, pero sí una cuota alimentaria. ¿Qué dice la ley? No la ley, sino la jurisprudencia que está encaminada a dar las diferencias. Uno, que sean sobre causales subjetivas, que son la 1, la 2, la 3, la 4, la 5 y la 7 del artículo 154, que es en últimas las relaciones, el gran incumplimiento, el ultraje, la embriaguez, el uso habitual y la conducta de uno de los cónyuges tendiente a corromper a otro. Esas son las causales que nosotros como abogados solicitamos. Pero más allá de cualquier cosa, hay otros elementos esenciales para solicitar esa cuota alimentaria. Uno, que exista dependencia económica por parte del cónyuge culpable. ¿Qué quiere decir? Que al momento de ese divorcio, pues que efectivamente uno de los cónyuges se dedicó completamente al hogar y no podía producir, no podía dar para el sustento. En cambio, el otro cónyuge sí tenía esa capacidad. ¿Cómo entregar esa manutención familiar? Por lo tanto, en momentos de ruptura, pues el otro quedó, el cónyuge quedó en una situación de vulnerabilidad y podríamos hasta decir de pobreza. Entonces ahí es donde empieza la jurisprudencia a identificar estos aspectos. Y tres, pues que tenga capacidad económica, porque tristemente si es un cónyuge que vive del día a día, que no tiene patrimonio, pues el que nada tiene, nada se le puede quitar tristemente. Y acá este concepto, estos puntos de vista fueron desarrollados en la sentencia del 2017. Yo no sé si muchos no se acuerdan que una magistrada, se llama Clara, en este momento no tengo claro el nombre, una magistrada del Consejo de Estado, pidió el divorcio por la causal segunda, por la segunda y la tercera. Uno, el incumplimiento de deberes, y tres, el ultraje. Y lo que hizo el juzgado de familia, creo, si no estoy más, es el cuarto de familia, que le aceptó el divorcio, pero le dijo, no señora, no se le puede dar la cuota alimentaria, uno, porque es que usted es magistrada y usted se gana más de 28 millones de pesos. Usted no tiene dependencia económica, usted subsiste por sus propios medios. Y tres, su esposo, pese a que los dos, él podría tener mayor posibilidad, no podríamos decir que había una afectación al patrimonio de la magistrada. Ella, dentro de su conocimiento y dentro de su ímpetu como mujer, dijo, no, acá prácticamente hay una desigualdad, un derecho a la desigualdad, y se fue a casación. Efectivamente, en la casación volvieron y reiteraron, pero que dijo que hace muy poquito, que eso fue en febrero del 2020,
salió un pronunciamiento de la Corte y dijo no, pese a que no podemos solicitar la causal de cuota alimentaria porque efectivamente no reúne las condiciones, podremos iniciar un incidente de reparación. Entonces, ya la ley está yendo más allá y no solamente como no cumple estos requisitos, entonces no puedo pedir cuota alimentaria, no. Acá ya se puede pedir otros aspectos indemnizatorios. ¿Por qué? Porque el contrato es un contrato civil. Entonces, es muy importante, por eso todos los aspectos dentro del mundo jurídico no son iguales, pese a que pueden haber similitudes, pero cada caso en concreto tiene una identificación distinta. Por eso nosotros, los abogados de derecho y propiedad, podemos ayudarle a esas personas que están en una situación difícil. ¿Para qué? Para que a través de los medios jurídicos podamos darle una tranquilidad. Sigamos. Ahora bien, ¿cómo es el procedimiento ante lo contencioso del divorcio y la cesación de efectos civiles de matrimonio religioso? Inicialmente, la ley es muy clara en decir que para este tipo de procesos se necesita la asistencia a un profesional, o sea que ninguna persona, por más que tenga el conocimiento de la ley y tenga esa formación por su lectura, por su formación, por su investigación, no puede llevar esta clase de procesos porque la ley exige que sea a través de un profesional, como los suscritos, pues, que nos formamos para para la defensa técnica de las personas que requieren nuestra ayuda. Entonces necesitamos la asistencia judicial, la asistencia a través de profesional. Se devuelve, por favor. Listo. 2. De conformidad con lo establecido en el Código General del Proceso, la competencia siempre va a ser del último domicilio conyugal. ¿Qué quiere decir? Que el último domicilio conyugal nos dice qué competencia del juez es. Si el último domicilio fue en Bogotá, pese a que vivieron en los últimos 20 años en Cali, la última competencia es del juez de familia de Bogotá. 2. El cónyuge legitimado para demandar es el cónyuge inocente. ¿Qué quiere decir? Yo como cónyuge culpable no puedo alegar mi propia culpa. ¿Qué quiere decir? No, es que yo soy el infiel, es que yo soy el violento, es que yo soy... No, o sea, yo no puedo alegar mi propia culpa porque no estoy legitimada. Que está legitimado es ese cónyuge que no dio la causa. 4. Dentro de las pretensiones de la demanda, pues ya se le estudia que se le haga el caso concreto, se debe verificar la causal alegada de manera taxativa y concreta. Si es una causal sanción, que fueron las anteriormente expuestas, o si se demuestra la culpabilidad que exige la cuota alimentaria a favor. Entonces ahí es donde miramos si es una causal objetiva, una causal subjetiva, donde se pueda solicitar la cuota alimentaria o en su defecto, con el último concepto jurisprudencial, si una reparación de tipo económico, pero eso se debe verificar por cada una de las causales. Y por último, pues lo que va a hacer esa sentencia es decretar el divorcio o la cesación de efectos civiles de matrimonio religioso, declarar la sociedad conyugal en estado de liquidación y solo subsistirán las obligaciones como padres o, según el caso, los deberes entre alimentos entre cónyuges. ¿Qué quiere decir? Que al momento que se decrete el divorcio, ya dejan de tener obligaciones entre esposos, cada uno se seguirá sosteniendo por sus propios medios o en su defecto de cuota alimentaria, y las obligaciones frente a los hijos no cambian, van a ser iguales y no tienen nada que ver con el divorcio. No. Y el material liquidatorio, que es otro tema que es un estudio más profundo y tiene sus limitantes, que quiere decir que todos los bienes que se generaron entre el matrimonio y la fecha que se decretó el divorcio, pues van a quedar como suspendidos, o sea, no se pueden vender, no se pueden transferir, nada, porque quedan congelados. En ese orden de ideas, pues hasta ahí iría la declaración de que queda en estado de disolución. ¿Me regalas otra diapositiva? ¿Me regalas? Listo. Ahora terminamos con el divorcio mutuo acuerdo, que es el divorcio que en el argot popular lo dice en el expreso, o sea, sale en muy poco tiempo, después de que se reúnan los documentos necesarios, que son registro civil de nacimiento,
de los cónyuges con la nota marginal del divorcio, el registro civil de matrimonio, la fotocopia de las cédulas, el registro civil de los hijos en común, mayores o menores, y el acuerdo. Después de que se tenga, se solicita ante una notaría mutuo acuerdo, que también se requiere la asistencia del abogado titular. Para esta clase, pese que es un trámite muy sencillo, también es obligación tener un abogado. Esta solicitud se eleva la solicitud del divorcio ante un notario al circuito elegido por los cónyuges, entonces no tenemos la obligación de, que es que el último cónyuge fue en Bogotá, el último domicilio fue en Bogotá, entonces ahí no, ahí sí tenemos libertad en solicitar en cualquier notaría del país la solicitud de divorcio, entonces no tenemos ese limitante. 3. Si existen hijos menores de edad en común, se debe elaborar el acuerdo de alimentos. Es una obligación dentro del divorcio y no lo van a exigir. ¿Por qué? Porque eso ya es materia de que no vayan a quedar a la deriva las obligaciones frente a los menores. Entonces es una obligación plantear los alimentos, la custodia y el cuidado de la visita, que como es de manera acordada, pues es muy fácil de llevar a cabo. Y dentro de ese mismo trámite se liquida la sociedad conyugal, donde las partes pueden decir, yo me quedo con esto, yo me quedo con lo otro, pues ya es un acuerdo. Todo lo acordado es muy fácil de llevar. Lo que no es acordado, por eso necesitamos la presencia de ese juez de familia para que nos ayude. Y esta decisión de divorcio se eleva a escritura pública, donde al momento de tenerla se debe generar la nota marginal en los registros civiles de nacimiento de los cónyuges, donde quede claro el estado civil de las personas, que en este caso sería divorciado. Muchas de las personas hacen todo el trámite y no dejan las notas dentro de los registros civiles de nacimiento y pasan los tiempos y tienen situaciones distintas, como pueden ser trámites de sucesión, solicitud de inventarios solemnes, pero no se verifica esta clase y ahí es donde nosotros como abogados les pedimos que por favor hagan el trámite correspondiente a esas notas marginales. Bueno, esto es como lo más relevante dentro del proceso de divorcio y cesación de efectos civiles. Esto tiene otras circunstancias que son de manera necesarias, como son la liquidación de la sociedad conyugal o la misma separación de cuerpos, pero son figuras jurídicas que se van estudiando en su momento. En este momento pues no es de tema de discusión, entonces no sé si de pronto tengan alguna duda, inquietud frente al tema. Bueno, doctora, muchas gracias por esta explicación relacionada con ese tema de divorcio. Queremos pues comentarle algunas preguntas que nos dejan en nuestra red social Facebook. Voy a leerlas. Entonces nos dice la señora Gloria Herrera Sarmiento: buenos días, ¿me pueden informar qué requisitos necesito para divorciarme? Si desde hace más de 15 años no hay convivencia, si los hijos son mayores de edad, no hay patrimonio familiar para repartir, deseo hacer esta diligencia urgente. Gracias por su atención. Bueno, es muy sencillo. Si no hay patrimonio, pues simplemente se allegan ante una notaría. Vuelvo y le repito, es muy importante que el otro cónyuge esté de acuerdo. Si hay acuerdo de voluntades, solamente es aportar la copia auténtica de los registros civiles de nacimiento de los cónyuges con nota marginal de matrimonio, la copia auténtica del registro civil de matrimonio, las fotocopias de la cédula de los dos cónyuges, y si no hay hijos menores de edad, pues los registros civiles de nacimiento de los hijos, ya sean mayores de edad, sean mayores o no mayores de edad. Pero si hay hijos menores de edad, pues se toca fijar la cuota alimentaria dentro de un acuerdo. Y simplemente decir que dentro de la sociedad no hay ni activos ni pasivos para dividir y listo. Bueno, importante mencionar en este caso, doctora, que claramente pueden consultarnos a los números que aparecen en pantalla. Si desean, igualmente pueden escribirnos en www.derechoypropiedad.com. Aquí en la red social Facebook también podemos colaborarle en este proceso. Si de pronto pues usted necesita que nosotros le ayudemos con este trámite de divorcio, claramente pues abogados expertos como la doctora Lady Salazar pues nos puede colaborar en ese tema. Doctora Lady Joana, nos dicen:
Cuando hacen la separación de cuerpos por medio del notario, ¿tiene un precio por este servicio? La separación de cuerpos solo se puede llevar a través de acto conciliatorio, que es gratis, o a través de sentencia judicial, que quiere decir que se debe ir ante un juez de familia. Ninguna de las dos tiene costo. Ok, dice, igualmente como les repetía antes, podemos ayudarle en este caso. Nos dice el señor Luigi Jesús Pérez, buen día, ¿el divorcio y la cesación de efectos civiles se hacen en un mismo proceso? No es que es el mismo proceso, lo que cambia es el nombre del trámite. Vuelvo y repito, es divorcio cuando yo miro en ese registro civil de matrimonio donde dice, este se celebró en la notaría tal, entonces yo sé que lo enfoco en divorcio, pero cuando me dice se celebró en la parroquia de X, ahí es donde yo hago mi solicitud de cesación de efectos. En últimas es lo mismo, pero cambian solo los nombres. Nos preguntan, hola doctora, por favor, ¿qué sucede si usted registra esa nota marginal? No sucede nada. No sucede nada, simplemente en cualquier momento la parte interesada va donde está registrado y hace su anotación. Eso no tiene ni prescripción, ni caducidad o que el matrimonio quede sin efecto. No, no pasa nada. Simplemente se puede hacer en el momento que se requiera, por lo menos en la parte judicial. Nos pregunta la señora Clara Inés Forero, cuando la pareja tiene vivienda, pero ellos están pagando a un banco, ¿esa propiedad cómo se hace para liquidar en un divorcio? Bueno, eso es un tema de liquidación de sociedad conyugal, que sería muy bueno que se comunicara con nosotros para plantearle las soluciones y cómo se hace el liquidatorio. Acá estamos hablando de divorcio y solamente de divorcio y cesación. La liquidación es un tema completamente, pese a que tiene conexidad, nace del matrimonio, es un tema distinto. Perfecto, bueno, invitarlos a todos ustedes para que, como lo decía la doctora Joana Salazar, podamos ayudarle con su caso. Están los números en pantalla, se puede comunicar con nosotros al 320-233-0619, al 314-475-1002, ingresar a www.derechoypropiedad.com. Por nuestras redes sociales también puede contactarnos. Lo importante es que usted pueda apoyarse de un abogado y pues claramente estos temas importantes relacionados con el divorcio. Invitamos a participar a las personas que se conectaron por Meet para que por favor la señora Jessica Calderón nos amplíe su aporte. Señora Jessica, muy buenos días. Señora Jessica. Bueno, nos pregunta, ¿es necesario esperar a tener el fallo que declare la violencia intrafamiliar para proceder con el divorcio? No es necesario, no es necesario, se puede iniciar de manera inmediata por violencia intrafamiliar, porque no podemos seguir revictimizando a esa víctima que esté en peligro bajo ese mismo hogar, lo podemos iniciar. Lo que pasa es que si al final, si no sale esa decisión, podemos, si es una prueba relevante la podemos allegar, pero no es necesario contener la información de esa fiscalía o de esa comisaría de familia, podemos iniciar el trámite con esa información. Nos preguntan, ¿es necesario someterse a una causal o simplemente si ya no quiero convivir con mi pareja puedo divorciarme? No, retomamos el tema, no hay divorcio sin causal. Debemos señalar algunas de las 9 causales del artículo 159 del Código Civil. Bueno, claramente importante que ha salido fallos de la Corte relacionados con este tema del divorcio, que de pronto porque la persona ya no lo quiere, porque la persona ya no desea estar con esa persona. Entonces, pues, digamos que frente a eso, pues, el contrato del matrimonio es muy claro y pues tiene sus causales de terminación y ante estas causales es que debemos someternos. Sabemos que pues nadie está obligado a vivir en comunidad, pero pues es importante tener una de estas causales o si no, no vamos a poder adelantar el divorcio de ninguna manera, a menos de que sea pues de mutuo acuerdo. Bueno, seguimos con el señor Pedro Blanco. Señor Pedro Blanco, lo invitamos a participar en la capacitación. Bueno, nos dice el señor Pedro, sin embargo, el notario debe enviar ese acuerdo al defensor de familia cuando existen menores. Sí,
Por eso es en esa parte es importante saber dónde están radicados los menores. Si el menor está en la ciudad de Bogotá, en la localidad de Kennedy, pues el competente para verificar ese acuerdo es el comisario de familia de Kennedy. ¿Para qué? Para que dé aval a que efectivamente se están dando los alimentos de manera proporcionada. ¿Qué quiere decir? Que si la persona se gana menos de un mínimo, pues no le puede dar una cuota alimentaria de 20.000 pesos porque el comisario nos va a rechazar la solicitud de divorcio. Entonces, el garantista en esta clase de trámites notariales es el comisario de familia frente a los menores de edad. Bueno, invitamos a participar al usuario que se conecta como secretario de públicos para que por favor nos amplíe su inquietud o su opinión. Buenos días. Bueno, nos dicen, buenos días, doctora, ¿qué se podría hacer en el caso de que alguno de los cónyuges desaparezca? Es decir, no se tenga conocimiento de la ubicación de la persona y existan bienes que se adquirieron, por ejemplo, una casa. Bueno, ahí hay que iniciar un proceso que se llama muerte presunta, que primero hay que iniciarlo ante la fiscalía para que ellos digan que sí, que hicieron la búsqueda necesaria a través de los medios de información, y con esta decisión ir a un juez de la República para que declare la muerte presunta y con esa sentencia iniciar el proceso de divorcio. O sea, Bueno, no, son trámites distintos. bueno, Doctor no, Kevin, sí, eh, sí. para complementar un poco la respuesta de la doctora, ya en otro sentido, porque hay un caso que es el que menciona la doctora Lady, pues que la persona simplemente no se, pues se presume que puede estar muerta porque no había una intención de separación, no había nada, y la persona simplemente se la llevaron, la secuestraron o desapareció, y aplicaría lo que indica la doctora Lady, ¿no? Pero hay casos que sabemos, pues que la pareja se separa y nunca, y uno de pronto, no sé, los cónyuges no saben en dónde está el otro, se desconoce qué pasó con esa persona, dónde está. Obviamente en ese caso, pues cuando no, cuando hay ese desconocimiento dónde está ubicada esa otra persona, pues se hará el proceso igual que como cuando uno va a demandar a cualquier contraparte que uno desconoce su domicilio, pues se le tendrá que afirmar así al juez pertinente, y pues hará las notificaciones por las vías que establece la ley cuando se desconoce el domicilio de la parte demandada. Y entonces pues se hará el proceso pues con esas notificaciones de esa forma, que ya son publicaciones en ciertos medios especiales, y pues se puede adelantar el trámite del divorcio o la cesación de efectos dependiendo de cómo se haya contraído un matrimonio. Entonces, como para aclarar esas dos posibilidades de acuerdo a la situación. Perfecto, muchas gracias por el aporte. Claramente, doctora, esta capacitación, como lo mencionaba inicialmente, está siendo vista por más de 100 personas y claramente es un tema que causa realmente bastante furor en cada uno de los aspectos relacionados con este tema. Nos pregunta la señora Tatis Vargas, ese es el perfil, si no hay matrimonio, ¿qué se debe hacer? Me imagino que hay de pronto una unión marital de hecho. Sí, el doctor Kevin fue acertado. Si no hay matrimonio, hay una unión marital de hecho que tiene un procedimiento distinto. De pronto podría hacernos al menos una somera referencia, Doc. Listo, la unión marital de hecho ya no se llama ni divorcio ni cesación, se llama declaración y disolución de la unión marital de hecho, que se hace ante el mismo juez del último domicilio, donde lo que se pretende es, uno, que el juez nos declare que efectivamente existió la unión marital de hecho, de acuerdo con los requisitos de la ley 54 del 90, y que también la disuelve. Entonces acá es más declarativo y de disolver. La diferencia con el matrimonio es que ya sabemos que existe por el registro civil de matrimonio y que tiene unas limitantes la unión marital de hecho frente al matrimonio. O sea, son dos temas, pese a que su naturaleza es igual, tienen principios jurídicos que no son relevantes uno con el otro.
Pasa mucho, doctora, de pronto que las personas, digamos que se van a vivir, forman una familia, adquieren unos bienes, posteriormente las personas se separan, igualmente de hecho, pero no logran de pronto formalizar ese divorcio y si quedan de pronto con esos bienes en común. ¿Qué podría hacerse en ese caso? Por eso es muy importante declarar y disolver la unión marital de hecho, porque de ahí sabemos qué bienes hicieron parte de la sociedad. Ah, pero que está en la cabeza del otro compañero, no importa, pero es indispensable tener esa decisión judicial frente a la existencia de la unión marital de hecho. Porque en materia probatoria puede que exista la unión marital de hecho, sí existió, pero puede que haya caducidad y prescripción en los efectos patrimoniales, que eso es el estudio que se le hace a cada caso en concreto, porque pese a que el matrimonio, esa pareja se puede ir del hogar 10 años y en esos 10 años construir un patrimonio grandísimo. Tristemente, hace parte, el 50% le corresponde al otro cónyuge, pese a que no han vivido, porque es liquidatorio. A diferencia de la unión marital, de hecho, sí nos dan un limitante de decir que dentro del año siguiente a esa separación efectiva de cuerpo se debe decretar judicialmente la existencia de la misma. Por eso, lo que es la liquidación patrimonial y la liquidación de sociedad conyugal no son temas no son temas de estudio en este momento, porque son naturalezas jurídicas completamente distintas y que tienen una órbita jurídica que se debe plantear con la norma. Entonces son casos que se deben estudiar, se deben verificar con cada caso en concreto. Bueno, claro. Kevin, Sí, señora. de todas formas, pues nos comprometemos a coordinar próximamente la capacitación sobre las uniones maritales, de hecho, pues que son una figura diferente, pues para de pronto absolver las dudas que se tienen sobre este tema, que también es muy interesante. Entonces, tendremos entre nuestros temas futuros la unión marital, de hecho. Claramente, pues la invitación, así como lo decía la doctora, es para que ustedes estén conectados con nosotros, vean las publicaciones que nosotros realizamos diariamente en nuestra fanpage de Derecho y Propiedad, visiten nuestra página web www.derechoypropiedad.com para que se enteren de todas las capacitaciones que nosotros brindamos. Hay algunas que ya se encuentran alojadas en nuestro canal de YouTube o en nuestro canal o en nuestra página de Facebook, para que de pronto si usted se perdió esa capacitación o de pronto quiera ver en otro tema, de pronto llegó tarde y se perdió algunos aspectos, no olvide conectarse con nosotros, estamos para servirle. Igualmente, si tiene alguna consulta, tiene de pronto esta situación, quiere que nosotros le ayudemos con su divorcio, quiere que nosotros le ayudemos a formalizar de pronto esas gestiones que se han hecho durante los últimos años, de pronto usted no convive con su pareja después de hace mucho tiempo, entonces es importante que podamos ayudarle. Bueno, igualmente, ¿sí? Usted me deja hacer dos anotaciones sobre el tema importantes, que tenga muy presentes. Obviamente, como se ha recalcado, no existe la obligación de mantener un matrimonio cuando pues, se rompieron las funciones propias del mismo. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando vamos a interponer los 2 años, que es una causal, estar los 2 años separados, pues de no interrumpir ese término, ¿no? A veces pasa, entonces a veces por X o Y la pareja, así sea por una noche, por un día, por una semana, se reúnen y ese término se corta. Y entonces vuelve a empezar a contar los 2 años. Entonces los que tengan esa intención definitiva de divorcio, pues tienen que tener mucho cuidado con esas interrupciones, con generar dudas ante un juez de que pudo haberse rehecho en algún momento el matrimonio, porque hay a veces ese tipo de situaciones. Entonces, esos 2 años deben ser continuos. Y por otra parte, se debe tener un cuidado extremo porque recordemos que aun cuando estemos separados, seguimos dentro del matrimonio. Por lo tanto, debemos tener cuidado con esas relaciones que a veces extramatrimoniales que se empiezan a dar después de esas separaciones, porque en medio de todo se estará incurriendo en una causal de infidelidad.
Entonces, esos 2 años que las personas permanecen separadas, pues se tienen que mantener en teoría pues las condiciones de fidelidad y las condiciones propias, digamos, del matrimonio, de responder. Entonces hay que tener mucho cuidado porque también es muy común y nos llega mucho a nuestra empresa, Derecho y Propiedad, personas que pues separan e inmediatamente inician otras relaciones y a futuro pues esto puede generar unas demandas de reconvención por infidelidad y devolverse el proceso en contra del representado. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con esa situación durante esa separación de los 2 años. Muchísimas gracias. Ahí digamos que está enfocada la siguiente pregunta y es, ¿puedo invocar una causal de, digamos, en este caso, relaciones sexuales extramatrimoniales si yo fui la persona que las contrajo, que las realizó? Bueno, la ley es muy clara en decir que el que alega la causal es el cónyuge que no dio lugar a ella, o sea, no se puede alegar la propia culpa no se puede alegar porque lo podría hacer, pues, el acceso a la administración es libre, lo que pasa es que va a ser condenado tanto en costas, agencias en derecho y cuota alimentaria si se exige, porque pues usted mismo, la misma persona está aceptando la responsabilidad, entonces es más por las consecuencias del fallo. Perfecto. Nos escribe el señor Luigi Jesús Pérez, nos dice, pasa mucho que la gente se casa por juzgado y nunca hacen la respectiva inscripción ante registraduría, pero después piensan en divorciarse. ¿Qué se puede hacer? Pues con esa constancia de matrimonio van y la registran en el registro civil de nacimiento, en nota marginal, y con eso, pues ya el matrimonio salió a la luz jurídica. Lo que pasa es que los jueces de familia, cuando motivan su decisión, dicen que el estado civil de las personas lo genera el registro civil de nacimiento. Entonces, por eso es indispensable que toda esta información quede registrada en este documento. Bueno, vemos aquí una pregunta final. Dice, doctora, llevo 8 años separada de mi esposa, no tenemos ninguna relación marital, pero ella no me da el divorcio por mutuo acuerdo. Tenemos un hijo menor de edad y 3 mayores. Tenemos una casa, ¿qué debo hacer? 3 años tiene separado, me dice, me repite. No, 8 años. Ocho 8 años años. separados. Pues acá efectivamente está la causal octava, que es la separación de cuerpos por más de 2 años, y ella que ya no quiere acceder al divorcio, pues la podríamos alegar. Lo que pasa es que hay que mirar otras circunstancias que pronto no se nos vayan a ventilar dentro del trámite de divorcio, pero podríamos hacer el estudio. Bueno, claramente son muchas las preguntas las que nos hacen en este momento. Al parecer las hemos agotado todas, agradeciendo claramente, doctora Joana, por sus importantes conocimientos en este tema, que pues yo creo que nos ha quedado bastante claro, digamos que la importancia de contar con un abogado experto en este tema. Listo, doctor Kevin, muchas gracias y pues estamos a través de Derecho y Propiedad para servirle. Muchas gracias, doctora. Bueno, agradecemos claramente a todas las personas que se conectaron a través de la plataforma de Facebook, que nos ven en este momento y se conectaron. Igualmente agradecemos a todas las personas que se conectaron a través de la plataforma Meet. Invitarlos el día de mañana, viernes 3 de julio, a las 10 de la mañana, para que estén con nosotros en la capacitación de recuperación de consumos en la relación prestador-usuario, todo lo relacionado con la Superintendencia de Servicios Públicos en este tema. Agradecerles a todos ustedes que se conectaron en este momento, que nos tienen en cuenta, invitarlos para que vean nuestras publicaciones, se enteren de nuestros eventos. Igualmente, cuenten con nosotros si de pronto ustedes necesitan en este momento realizar de pronto un divorcio, si ustedes necesitan de pronto solucionar su situación de pareja, no olviden que cuentan con Derecho y Propiedad. Pueden de pronto contactarnos a través de www.derechoypropiedad.com, a través de nuestras redes sociales, en Facebook. Igualmente, si necesitan la capacitación o verla de nuevo o ver otro tema de capacitación, conéctense a través de Facebook, que de ahí las alojamos también en nuestro canal de YouTube del Centro de Estudios. No olviden que Derecho y Propiedad está para servirles. Nos vemos el día de mañana. Que estén muy bien. Pásenla bien. Chao, chao.